Con nosotros está Javier El Hague. Él es director jurídico internacional de Human Rights Foundation. Está desde la ciudad de Nueva York. Señor El Hague, es un caso bastante importante en ese momento que pone todos los reflectores nuevamente en Cuba, porque muchos estaban ilusionados con una transición política en la isla caribeña que quizás era la consecuencia directa de que Estados Unidos estuviese normalizando las relaciones con Cuba. Pero vemos que la realidad es otra en ese momento. Correcto. Hay que sacar completamente a Estados Unidos de la figura en el tema de Cuba. Lastimosamente, solo la mención del factor Estados Unidos dentro de lo que pasa en Cuba hace que la animadversión política que tienen muchísimas personas en relación a Estados Unidos, ya sea por nacionalismo, por un sentido de nacionalismo, por una visión concreta ideológica de la historia, influenciada por una corriente ideológica concreta, hace que uno no pueda apreciar la realidad de Cuba. Sacando completamente... Y la realidad de Cuba es que en 1959 triunfó un gobierno que fue una revolución que, a pesar de que se declaró con una intención democrática, pronto cambió su línea y se declaró marxista-leninista. Y ahí está la explicación de lo que se declaró marxista-leninista y adoptó todas las prácticas represivas del totalitarismo soviético. Eso es historia, hay libros sobre eso. El totalitarismo comunista en el mundo mató 100 millones de personas. En todos lados reprimió libertades políticas y también reprimió libertades económicas al punto de que millones de personas tuvieron que morir de hambre en lugares como China, bajo la China de Mao, o en Camboya, o en la Unión Soviética. Han tenido que morir de hambre. Y en Corea del Norte lo seguimos viendo en la década de los 90, casi 3.5 millones de personas muertas de hambre. Es decir, en Cuba la gente lo que hizo fue salir por decenas de miles de personas a tratar de llegar a cualquier lugar del otro lado del mar. Puede ser Estados Unidos, México, donde sea, porque cualquier lugar es mejor en términos económicos que lo que le propuso el gobierno de Cuba. Entonces, ese gobierno es la definición perfecta de un totalitarismo. Ese totalitarismo férreo, de control completo de todas las actividades políticas de las personas, de su habilidad de describir la realidad de una manera u otra, de tener un periódico, de tener una columna de opinión, etcétera, un control completo de todo eso, también se extiende a los aspectos de la vida privada, de la economía, que son cosas que estos periodistas independientes hoy, 57 años después, siguen denunciando, como el hecho que un campesino en Cuba no puede matar una vaca, señores. El Código Penal cubano prohíbe matar una vaca, porque bajo las nociones completamente de cabeza de la teoría económica marxista, que sí se sigue aplicando de manera a rajatabla en Cuba, la vaca supuestamente es mejor para la sociedad, como la vaca es del Estado y el Estado la administra, el Estado ha decidido que esa vaca tiene que estar viva, entonces la gente se puede literalmente morir de hambre, y eso ha ocurrido en otras facetas. En Cuba el pueblo ha pasado hambre, especialmente en el periodo especial, cuando se acabaron los subsidios de la Unión Soviética de manera masiva. Miles de personas salieron de Cuba, decenas de miles, centenas de miles han tratado de llegar a otras cosas. Entonces, esa realidad la siguen escribiendo. Esa es la realidad de Cuba y está impuesta por el gobierno cubano. No tiene nada que ver Estados Unidos, no tiene que ver México, Colombia, no tiene nada que ver Rusia ahora, nada. Es el gobierno cubano llamado del Partido Comunista. Tiene toda una estructura legal que hace que eso sea así, la Constitución cubana y otras normas. Sí. Señor Hague, y frente al capítulo específico de la libertad de expresión, Human Rights Foundation, ¿qué ha podido documentar? Y se lo pregunto en el contexto de lo que hemos estado hablando desde el comienzo de este programa. No estamos hablando de un periodista que en este momento es el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba, es un vicepresidente regional de uno de los organismos más importantes que vela por la defensa de la libertad de prensa, y está abocado, como él mismo lo acaba de denunciar, en este momento está amenazado por una pena de 15 años de prisión. Así es, no existe tal cosa como libertad de prensa en Cuba, no existe libertad de prensa para los periodistas independientes, gente que se declara periodista. No puede salir uno no puede salir con su título de periodista de la Universidad de La Habana, porque si se enteran que uno es contrarrevolucionario, que está leyendo un libro contrario al régimen, los pueden votar de la universidad. De hecho, los votan de la universidad. No solo a los periodistas, a los abogados.
El código de ética de los abogados dice que deben seguir el ejemplo del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Hay un artículo de la Constitución cubana que dice: todos los derechos reconocidos en esta Constitución no pueden ser ejercidos contra la voluntad del pueblo cubano de construir el comunismo. Eso dice ese artículo. Entonces, el gobierno tiene desde la Constitución cerrada de llave para cualquier tipo de libertad que escape la imposición de un régimen monolítico de corte estalinista que prohíbe cualquier voz disidente que escape a lo que en ese momento decide el Partido Comunista, que antes era Fidel Castro, ahora es su hermano menor Raúl Castro. El día de mañana probablemente, como en Corea del Norte, será el hijo de Raúl Castro o alguna persona de esa familia. Es vergonzoso y esto el mundo tiene que entender. Ahora lo estamos viendo y es bueno que lo veamos. Yo cuando tenía 18 años leí un libro de Galeano y una biografía de un americano sobre el Che Guevara y ya me hice un poco, tenía dudas de Estados Unidos y del rol que Estados Unidos había jugado en la política latinoamericana en los años 70, ya automáticamente me pareció simpática la Revolución Cubana, hasta que comencé a internarme más y me di cuenta de lo mismo que se dieron cuenta muchos intelectuales en los años 70, como Vargas Llosa, de que se trata de una dictadura totalitaria, punto. Que Estados Unidos no tiene nada que ver y esto. Entonces, lo de Cuba es grave y lo bueno de este caso, lo excelente de este caso es que hemos visto que una persona muy valiente que se llama Rosa María Payá, que podría quedarse en Miami o en España, que tiene nacionalidad española, si no me equivoco, también, que le dio el gobierno español en su momento, porque su padre fue un héroe probablemente asesinado por la dictadura. Ella tiene la valentía de ir a un lugar donde sabe que entregar un premio es prohibido y a propósito lo invita al secretario general porque sabe más o menos lo que va a pasar y quiere irrumpir una realidad totalitaria, abusiva y ver qué pasa, ¿no? Entonces lo que ocurrió es esto, que prohibieron a las 3 personas de alto perfil que iban a llegar, expresidentes y el secretario general de la OEA a llegar, y a la gente de Cuba que quería participar en esto, como el periodista Constantín, lo metieron preso. O sea, eso es lo que ocurrió y lo estamos viendo y eso es lo bueno que este acto de valentía, de coraje extraordinario de parte de Rosa María Payá, de la gente de Cuba Decide, de periodistas como este, lo estamos viendo todo el mundo gracias a medios de comunicación como ustedes y a la dinámica del Internet y de los medios de comunicación social hoy, ¿no? Señor Hague, pues precisamente estamos con Henry Constantín, ese periodista cubano que era uno de los que iba a hacer la cobertura periodística de este premio que iba a recibir Luis Almagro, quien actualmente es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Henry, ¿por qué usted cree que al gobierno cubano, o bueno, al régimen cubano, por qué puso tantos obstáculos para que ustedes estuvieran presentes en este lugar? No solamente se presentó, digamos, la censura periodística que usted tuvo que sufrir, el proceso penal que le abrieron en este momento únicamente por ir a cubrir ese evento, sino también le negaron la entrada a Cuba al secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Por qué cree usted que tantos obstáculos fueron puestos para un premio que en cualquier otro lugar del mundo sería algo completamente normal? Porque el gobierno insiste en mantener el monopolio de la, digamos, de la cívica en Cuba, que todo evento, que todo movimiento ciudadano, que toda agrupación, que toda premiación, incluso, que todo periodismo sea controlado por el gobierno. El gobierno concibe que una persona política o cívica sea capaz de premiar y además de atraer a la isla a personalidades internacionales. Eso para ellos es una agresión directo al pecho, aunque sea algo perfectamente normal y lógico y sano para un país que ocurra. Henry, ¿usted en su condición de periodista para el régimen es un delincuente? Así me consideran ellos, a pesar de que se comportaron todos ellos con más saña incluso que los propios delincuentes del calabozo en el que yo estaba. Me lo manifestaron ellos mismos, los compañeros de celda mío que tienen delitos de sangre, en los que tuve esas 36 horas, me dijeron que ellos habían sido instruidos para que me agredieran dentro del calabozo, pero que no lo hacían porque ellos eran hombres y yo era hombre y entre hombres no se trataban así. O sea, estaban diciendo que esos que dieron las órdenes eran aún peor que esos delincuentes. Por ahí se saque la cuenta. Pues esa es digamos que un fiel reflejo o un buen ejemplo que usted pone pues para que entendamos la situación que sufren los periodistas en Cuba. Henry, ¿usted sobre qué temas usualmente escribe en los medios de comunicación internos en Cuba?
Yo tengo la dirección de la revista Ahora de Cuba, que fundé cuando era estudiante universitario y por la cual me expulsaron de los estudios de periodismo en las universidades cubanas, en 3 universidades cubanas, me expulsaron. Y en esta revista escribo, pero más que escribir trato de organizarla, producirla y atraer personas para que lo hagan. Y los temas que cubrimos son varios. Ahora, en mi perfil en Facebook salen algunos de mis textos y ahí me enfoco sobre todo en los temas sociales, temas económicos, de actualidad, con mis propios criterios, con fotos de la realidad, a veces subimos vídeos también. Eso estamos usando el Facebook porque es uno de los medios de las vías de comunicación ahora mismo más usuales entre los jóvenes cubanos, en algunos jóvenes cubanos que pueden conectar. Señor Javier El Haj, en Nueva York, ¿usted cree que la comunidad internacional tiene en ese momento la posibilidad, la facultad, o si usted lo quiere ver así, quizás el poder de influenciar en algo al régimen cubano para que por lo menos Henry tenga un juicio ajustado al debido proceso? ¿O sencillamente la situación que enfrenta este periodista que ya no puede salir del país es sencillamente ir a la cárcel únicamente? La principal herramienta que tenemos las personas libres, es decir, las personas que vivimos en países libres, en países democráticos, es que no necesitamos que nuestro gobierno haga algo para hacer nuestras voces escuchar. Es peor hoy, especialmente hoy con el tema de las redes sociales. Entonces nosotros, todos los millones de personas latinoamericanos, debemos expresar nosotros el apoyo a todos los demócratas dentro de Cuba, a todos los periodistas independientes, a todos los artistas independientes, a todos los que tratan de hacer trabajo cívico, los que buscan un cambio en la política de Cuba, del totalitarismo de 57 años que no ha permitido una sola voz disidente, a una democracia como la que tenemos en toda América Latina, donde las personas pueden opinar en contra del gobierno y pueden forjar sus políticas públicas en materia de salud, de educación, de administración de la economía, de banca, etcétera, lo que sea. Eso no pueden hacer ahora los cubanos, y nosotros, las personas de todo el mundo, por supuesto que podemos influenciar eso. ¿Cómo? Tendiendo una mano amiga a los grupos estos perseguidos completamente de manera abusiva por una dictadura atroz, tendiendo ahí una mano amiga y apuntando con el dedo a los criminales, a los ladrones, porque si no lo hacemos nosotros, el día de mañana vamos a quedar en ridículo cuando nuestros hermanos cubanos liberados, cuando se sientan, cuando vivan en democracia, nos dirán: ustedes guardaron silencio por 40 años, no dijeron nada. Yo por lo menos podré decir: mire, yo no guardé silencio, aunque sea, le di mi apoyo verbal a los disidentes, y le dije a la dictadura, dictadura. No le dije el gobierno de Cuba, no le dije la revolución, no dije: ay, qué bonitas que son los autos de hace 50 años, cómo se ha mantenido la salsa. No. Le dije: ese señor es un dictador, su gobierno son unos criminales. Entonces el día que se vayan, todos vamos a quedar, las personas que identificamos eso, vamos a quedar en mucho mejor posición que si hacemos la vista gorda o si no nos culturizamos, no nos enteramos de lo que pasa en Cuba. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con Javier El Haj. Él es director jurídico internacional de Human Rights Foundation, y desde La Habana, Cuba, estamos con Henry Constantin, un periodista que en este momento tiene una amenaza. Son 15 años de prisión en un proceso que le sigue la justicia cubana y que lo quiere calificar de culpable únicamente por ejercer el periodismo de manera crítica e independiente. Vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este análisis a propósito de lo que ha dicho Amnistía Internacional, en la que nuevamente denuncia a Cuba, al régimen cubano, como uno de los gobiernos depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.